Yo desde que empecé en esto me di cuenta que al final lo crucial o lo que tenemos que hacer los asesores es una función didáctica, ¿no? Explicar muy bien los riesgos de los productos al cliente para que él al final, con todas las herramientas, todo el conocimiento que tú le brindas, sea capaz de tomar una decisión libre e independiente. Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Grabamos hoy en nuestro estudio madrileño junto a Javier Barayat, asesor en Caser Asesores Financieros. A Javier le conocemos desde hace ya años, pero ya preparando la entrevista nos hemos encontrado con un puñado de datos y revelaciones muy sorprendentes de su biografía. Así que quédense con nosotros porque vamos a conocerle más y mejor. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Empezamos. Javier, bienvenido, amigo. Gracias. Tenemos tiempo sin vernos y es un lujo reencontrarnos aquí en el estudio de Una Casa sobre el Mar. Hola, Francisco. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias. Oye, Javier, bienvenido también a nuestro programa y gracias por aceptar pasar este ratito que esperemos que sea agradable con nosotros. Y a la hora de resumir tu trayectoria, Javier, nos has contado una serie de cosas que queríamos comentar con los oyentes para que te conozcan un poquito más, sabiendo que naciste en Madrid, eres madrileño de pura cepa, y nos has contado que hace un par de años la editorial Caligrama te concedió el sello Talento por una novela juvenil titulada Un viaje en bicicleta, de la cual hablaremos luego porque es una de las curiosidades que hemos descubierto tuyas y tenemos mucha intriga por saber más. Además nos has dicho que estás aprendiendo a tocar el violín a los 41 años, lo cual te demuestras a ti mismo que nunca es tarde para comenzar a tocar un instrumento o para comenzar cualquier cosa, cualquier ilusión que uno tenga. Y luego a nivel profesional, algo muy interesante, nos has dicho que cuando trabajabas como asesor financiero, asesor patrimonial en el Banco Santander en Chile, te dieron un premio al mejor asesor de Santiago de Chile, así que bueno, enhorabuena. Ya ha pasado tiempo, pero enhorabuena. Así que bueno, vamos a ir conociéndote un poquito más, pero nos quedamos con estas pinceladas para que nuestros oyentes sepan un poquito más de Javier Barayat. Javier, justamente para arrancar con la entrevista, nosotros, como sabes, hemos preparado una serie de preguntas que queremos hacerte, ¿no? Y empezando por lo que comentaba Iván de tu etapa en Chile, hoy en día ejerces como asesor financiero desde el año 2015, ¿no? Y empezaste en el sector justamente en Chile, por lo que entendimos, ¿no? Desde entonces has estado trabajando para diferentes entidades hasta recalar como agente independiente hoy en día en Caser, hace ya 3 años. ¿Cómo fueron esos inicios en una industria tan distinta y cómo fue la vuelta a Madrid? Porque cuéntanos un poco sobre esa etapa. Así es, bueno, yo estudié Derecho. Hice un máster en Derecho de la Competencia y empecé trabajando en un despacho de abogados. Okay. La verdad que fue una experiencia muy buena, pero mi familia siempre ha estado vinculada al mundo financiero y me atraía la idea de trabajar en un banco. Entonces, bueno, vi que había una oferta para el Banco Santander, postulé, era para cubrir una vacante y me contrataron. Y bueno, lo que empezó siendo una vacante al final terminó por ser toda una aventura que duró 8 años en el banco. Tras terminar esa vacante en la que trabajaba como gestor comercial en una sucursal, al final yo venía del mundo del derecho y no sabía las nociones básicas de los bancos y me pareció una oportunidad muy buena, ¿no? Aprender lo que es una tarjeta, un cheque, claro, las hipotecas, los créditos de consumo. Entonces estuve ahí 1 año y vi que había un programa en el banco para futuros directivos en el que te mandaban o sea, si pasabas una serie de entrevistas, te mandaban a un país que ellos elegían y que no te decían en un principio.
Y a mí la verdad que me pareció estupendo porque yo he vivido varias veces fuera. Cuando estaba en la carrera hice un año de Erasmus. También mis padres me mandaron de pequeño a Inglaterra para aprender inglés. Entonces me gustaba lo de vivir fuera. Entonces, bueno, hice estas entrevistas sin ninguna expectativa, la verdad. Pero bueno, estas son las típicas cosas curiosas, Francisco, que al final se presenta muy poca gente. O sea, no sé si es porque la gente no se entera o por miedo, pero al final se presenta poca gente. Y yo creo que no era el candidato más preparado, pero me eligieron. Entonces, bueno, me dijeron que me mandaban a Santiago de Chile. La verdad que me pareció estupendo. No lo pensé nada, no quise ver ningún documental de Chile ni informarme de nada. Pues a ver si me prefiero ir así a la aventura. Solo sabía que era un país que estaba yendo bien. En ese momento estaba Piñera, que económicamente era muy estable. Y me lancé. Mis padres, ¿no te vas a pensar un poco? No, nada. Que si me lo pienso igual no voy. Y me fui y muy bien. La verdad que una experiencia maravillosa. Iba para 2 años, estuve 7 al final. Y lo bueno de esta experiencia es que me permitieron pasar por diferentes áreas del banco. Empecé como ejecutivo de empresas y luego pasé por riesgos de grandes empresas y al final acabé siendo el responsable de inversiones. Pero bueno, creo que todas esas experiencias que tuve, bueno, también estuve antes de ser responsable de inversiones en compliance. Ajá. Entonces eso me permitió al final, creo que entender bastante bien cómo funciona un banco. Y bueno, la verdad que fue maravilloso. Pasaste por casi toda la estructura, ¿no? O sea, súper completa esa formación allí. La verdad que bastante, sí. Qué bien, 7 años se dice rápido, pero un buen rato pasaste por Chile. Qué bien. Sí, efectivamente. Bien. Y la última etapa fue como asesor de inversiones, fue lo que más me gustó porque, bueno, mi padre siempre me había intentado desde pequeñito enseñar a invertir en bolsa, él es un gran aficionado y bueno, yo tenía alguna acción y bueno, cuando trabajé como esto me encantó, me fue bastante bien y bueno, ya al cabo de 7 años tenía que decidir o quedarme ahí un poco y establecer una familia o volver a España. Al final la familia tira mucho y me costó muchísimo la decisión, muchísimo, creo que es de las decisiones más difíciles que he tomado. Pero bueno, al final regresé a España, vi que había una vacante como banquero privado en Renta 4, me fui y la verdad estuve ahí un poco más de 3 años, una experiencia buenísima, es un banco estupendo, además me gustaba mucho porque los que estábamos en la matriz no llegamos a 200 empleados, entonces podía tener directamente contacto con los gestores de los fondos, con los analistas. Yo soy muy curioso, entonces a mí me encanta preguntar porque todo. Entonces ahí la verdad que me sentía súper a gusto, aprendí muchísimo. Y luego ya me llegó una oferta de Singular Bank como banquero también. Y bueno, la verdad es que me fui con ellos, pero ya en la época de Renta 4 al final ya me empezó a picar el gusanillo en convertirme en agente financiero. Al final el agente financiero tiene unas características que creo que por mi personalidad se adecúan mejor, ¿no? Porque tiene mayor grado de independencia que un banquero y yo soy una persona, la verdad, bastante independiente. Entonces, tras estar 10 meses en Singular Bank, empecé a entrevistarme con varios bancos y con varias entidades para ver la posibilidad de hacerme agente. Me entrevisté con el Banco Santander, con Bankinter, bueno, con muchos. Sí, porque la industria en general en España o sea, muchas entidades están creciendo también su base de agentes, ¿no? O sea, que es normal que cada vez haya también más posibilidades de entrar en más instituciones. ¿Sí? No, totalmente. Yo creo que va un poco por ahí el futuro, ¿no? No sé qué opinas tú, Francisco, pero al final vemos que en países anglosajones al final los agentes financieros representan el porcentaje mayor dentro del asesoramiento financiero personal, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí la industria. Bueno, y lo que me gustó de Caser principalmente fue que vi que era la única entidad que realmente prestaba asesoramiento independiente en fondos de inversión. ¿Qué me refiero con esto? Al final, todas las entidades, o muchas, o la mayoría,
en España tienen arquitectura abierta hoy día, pero Caser es la única que vi que no tenía fondo propio, o sea, que tenía todos fondos de terceros. Y además no me pusieron ninguna restricción a la hora de asesorar. Me dijeron que podía elegir yo los fondos que quisiese y eso es precisamente lo que andaba buscando. Vi que ahí no iba a tener ningún conflicto de interés con la entidad y me gustó mucho genial. su propuesta de valor. La vuelta a España la verdad que fue fácil porque al final ya sabes, tú como latinoamericano sabrás que somos unas culturas muy similares. Entonces, al final, la verdad que fue fácil. Hombre, al principio hay algunas costumbres un poco diferentes, cosas que echas de menos, pero Sí, en líneas generales muy similar y es muy fácil la vuelta. sí, estoy contigo. Oye, Javier, y bueno, estabas hablando de esa independencia que te ofrece Caser ahora mismo y esa libertad para elegir los fondos y decidir qué, bueno, pues qué producto o qué servicio le proporcionas a tus clientes. En ese sentido, hemos visto cómo los inversores pues están todavía digiriendo lo que nos ha dejado el 2022 y este verano del 2023. Están, y digo digiriendo porque ha habido muchos acontecimientos y que han tenido su impacto en los mercados financieros. Tú ahora mismo, ¿cómo están evolucionando las carteras de tus clientes? ¿Tú estás viendo, porque yo creo que la labor que hacéis vosotros los asesores es frente a todo este miedo que puede generar movimientos bruscos en los mercados o esa incertidumbre, vosotros entiendo que identificáis oportunidades y se las hacéis ver a vuestros inversores. ¿Tú ahora mismo cómo ves esas oportunidades y cómo están evolucionando las carteras de tus clientes? Bueno, gracias. Es muy buena pregunta. Bueno, pues yo desde que empecé en esto me di cuenta que al final lo crucial o lo que tenemos que hacer los asesores es una función didáctica, ¿no? Explicar muy bien los riesgos de los productos al cliente para que él al final, con todas las herramientas, todo el conocimiento que tú le brindas, sea capaz de tomar una decisión libre e independiente. Entonces, bueno, en este sentido, yo lo que hago siempre al principio es escuchar muy bien al cliente, saber qué nivel, me aseguro mucho de saber qué nivel de riesgo puede llevar, qué horizonte de inversión quiere y en base a eso ya le presento varios productos, siempre explicándole, como te comentaba, muy bien los riesgos y obviamente no prometiendo ninguna rentabilidad ni nada de eso. Y bueno, a partir de ahí, al final, yo creo que las inversiones, si tú explicas bien los riesgos y estás encima del cliente y le tienes permanentemente informado y él ha entendido bien el producto, al final no hay grandes sorpresas, ¿no? Creo que las grandes sorpresas vienen o porque el producto no se ha transmitido bien o porque por parte del gestor, del asesor, no hay un seguimiento del producto. Creo que es muy importante hacer un seguimiento de los productos. Yo veía que los gestores de fondos hacen seguimiento de sus acciones, ¿no? O sea, cuando tú vas a una presentación de un fondo, el gestor te dice que él se reúne con los directores financieros de las empresas. Yo intento hacer lo mismo con los fondos que asesoro. Intento hablar todos los meses con las gestoras de esos fondos para que me cuenten el posicionamiento, las perspectivas, por qué el fondo ha hecho esto en vez de esto. Entonces, al final, creo que así minimizas mucho las malas sorpresas, ¿no? Digamos. Entonces Javier, fan picking, ¿no? Sí, hago fan picking, efectivamente, es lo que hago. Al final... Sí, los analizas todos muy bien en detalle. Creo que en lo que nos podemos diferenciar los asesores es en eso, ¿no? O sea, al final en el conocimiento de los productos y el seguimiento. Sí, Yo entendí hace tiempo que no puedo seguir 200 fondos porque es imposible. Entonces me he limitado a seguir unos 30, 40, porque es que no da la vida para más, pero esos 30 o 40 intento hacer un seguimiento bastante exhaustivo. Y tengo otros en el radar, pero al final sigo 20 o 30. Claro. Y en este entorno, un poco por complementar lo que dice Iván, ¿hay alguna categoría de activo en particular que te esté gustando más que otra? ¿Las carteras están, digamos, sobrepesando algún estilo de gestión o algún tipo de activo en particular? Sí. Por ejemplo, en renta fija me gusta mucho lo que es la renta fija corporativa, grado de inversión. La verdad es que frente a otros todavía no me he atrevido mucho a aumentar la duración de las carteras porque
Lo que veo es que los tipos de interés no acaban de bajar y que encima ahora con lo que ha pasado ahora con Irán y la inflación que hay y tal, parece que el escenario puede prolongarse durante un tiempo. Entonces, duraciones cortas, investment grade, preferentemente europeo, esto es lo que es en renta fija. Y en renta variable, de hecho, lo comenté hace poco en estrategias de inversión, me gusta mucho el sector sanitario, porque veo que es un sector que se ha quedado muy rezagado este año. Es un sector defensivo, en momentos de recesión lo hace bastante bien y bueno, aparte tiene unas perspectivas futuras buenísimas, Claro. ¿no? Cada vez sabemos que la gente vive más años, la gente cada vez necesita más atención médica, entonces yo creo que es un sector ahora para posicionarse, la verdad. Muy bien, Javier. Oye, y comentando desarrollando un par de hitos que nos decías al principio preparando tu entrevista, porque nos llena de mucha curiosidad, te has puesto por delante el reto de aprender a tocar violín, como decía Iván en tu presentación, con 41 años que tienes ahora. Cuéntanos qué aprendizaje te está dejando todo esto y qué mensaje puedes lanzarle a esos seguramente oyentes de Una Casa sobre el Mar que sobre estos hitos se están inspirando, porque justamente esto también es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que ustedes tengan historias un poco individuales que podamos transmitir a quienes nos escuchan. Ajá. ¿Cómo te lo planteaste? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música clásica y bueno, la verdad es que un día estaba en casa escuchando los conciertos de violín de Tchaikovsky, que son buenísimos, pero bueno, hay muchos buenos, ¿no? Pero esos son de los que me gustan. Y dije, qué música más bonita, ¿no? Estaba ahí viendo la naturaleza en mi casa y esto es casi celestial. Inspirado. Sí. Me encantaría tocar esto, ¿no? Y busqué un teléfono en una escuela cerca de mi casa que tenía buenas reseñas y me apunté y empecé. O sea, creo que al final la clave es no plantearse mucho las cosas, ¿no? O sea, yo soy de la idea que hay que, si algo te apetece y puedes hacerlo, hazlo. Si después se te da mal, pues lo has intentado, pruebas otra cosa, no pasa nada. Y luego importante no ponerse una autoexigencia muy grande. O sea, yo cuando le comenté, por ejemplo, a padres, amigos que iba a aprender a tocar el violín, muchos me dijeron, estás loco, con 41 años, eso es imposible, eso tienes que aprender desde pequeño. Pero bueno, eso sí quieres ser un concertista del Auditorio Nacional, pero es que no es mi objetivo. Mi objetivo es tocar 10 o 12 canciones que me gusten para mi familia y amigos, relajarme y disfrutar. Sí. Entonces yo creo que si lo enfocas así, puedes hacer cualquier cosa. Y creo que debes hacer cualquier cosa, porque creo que estas cosas al final te aportan algo diferente, ¿no? Te ayudan a desconectar del día a día. Sin duda. Trabajas tu lado creativo. Claro. Tiene un pero tendrás que, al final el día tiene 24 horas, Javier. Es decir, ¿cómo gestionas? Es cierto que la clave está en, efectivamente, como bien dices, no exigirte tanto, pero evidentemente te comprometes con algo y lo quieres hacer. ¿Cómo vas a clases? ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿O cómo gestionas ese aprendizaje? Bueno, a clases voy 1 hora a la semana y toco cuando puedo. O sea, tampoco creo que también es malo ponerte una obligación, ¿no? En ese sentido muy rígida. Tengo que tocar todos los días 1 hora. No. Toca cuando te apetezca. Hombre, obviamente tienes que dar una constancia, pero creo que en estas cosas es malo ser cuadriculado. Y bueno, al final lo que intento es hacer pocas cosas improductivas. O sea, yo el día, también como soy joven, intento hacer cosas productivas o que creo que me aportan. Entonces, al final sí que hay tiempo. Si uno quiere buscar tiempo, lo hay. Oye, pues, desde luego. Y además, lo importante es lo que comentamos. Es decir, oye, pues tener esa habilidad de perseverar. Y decir, oye, pues mira, quiero hacer esto y lo voy a hacer cuando me apetece, pero me he comprometido y persevero en ello. Vamos un poquito a ligar esta pregunta con la siguiente, que también tiene que ver con uno de esos hitos que nos comentabas al principio, que es el lanzamiento de tu novela, la publicación de tu novela. A finales, si no nos equivocamos, la escribiste a finales del año 2021. Y se titula, como he dicho al principio, Un viaje en bicicleta.
y hemos podido leer que se trata de una obra tremendamente original y queremos que nos la presentes, Javier. Queremos salir de aquí directamente a Amazon o a una librería a comprarlo. Así que cuéntanos, preséntanos la novela y cómo surgió la idea. Bueno, surgió porque, bueno, yo había visto o había leído últimamente que el acoso escolar en los colegios había aumentado considerablemente. Creo que es un tema que es bastante grave, porque al final creo que lo que marca la felicidad de un ser humano, o la marca bastante, es cómo ha transcurrido su infancia. Entonces muchas veces no damos importancia a eso, pero creo que la tiene. Creo que un chico que ha sufrido acoso escolar seguramente tiene más difícil ser feliz en el futuro. Entonces creo que, bueno, además creo que las sociedades avanzadas son las que protegen a los más débiles, en este caso a los niños. Ahora sí que es verdad que recientemente sí se está dando más importancia, pero creo que todavía no es suficiente. Entonces, leyendo un poco, haciendo seguimiento a este tema y viendo noticias que la verdad me escandalizaban, pues decidí escribir una novela sobre esto. Al final, la verdad que fue complicado, porque no te voy a engañar, nunca había escrito, entonces fue bastante complicado. Además, me lo inventé todo. O sea, no es que me basase en ningún hecho histórico para escribirla ni nada, sino que fue todo inventado. Yo te lo quería preguntar. ¿Era una historia que tenías ya en la cabeza y que ese hecho te llevó a ejecutarla o desde cero completamente fue? Desde cero completamente, Desde cero. Francisco. O sea, qué mérito. No, al final es lo de siempre. Es que algo que te tiene que llamar la atención, que te guste. Creo que en ese sentido, a ver, la escritura tiene algo que no tiene nada, ¿no? O sea, te permite transmitir mensajes, o sea, cómo ves tú el mundo, ¿no? Al final cada uno de nosotros vemos el mundo de una forma diferente y la escritura creo que el mejor medio para transmitir ese punto de vista singular que tenemos cada uno. Entonces, como te comento, este tema me parecía muy grave y empecé a escribir sobre ello y la verdad que es una experiencia preciosa que no tengo la idea de abandonar nunca y que quiero seguir haciendo mientras pueda. Pues eso es una maravilla. Además es escribir, vamos, yo no tengo ni idea, no he escrito un libro, pero entiendo que exige mucha disciplina. O sea, al final, para no perder, entiendo, el hilo de la historia y demás, pues tienes que ser muy disciplinado. ¿Cuánto tiempo le dedicaste al libro? O en cuánto tiempo lo publicaste o terminaste de escribirlo? Pues muchísimo, no sé si más de 2000 horas, alguna vez lo he pensado, no sé sí, más de 2000 horas seguro. Claro, a ver, al final además lo que me pasaba a mí es que como no tenía experiencia como escritor, tenía también mucho desconocimiento de ortografía, de gramática, entonces al escribirlo vi que tenía muchísimos errores, entonces también tuve que aprender todo esto y claro, eso también me llevó un montón de tiempo. Luego es una cosa curiosa cuando escribes un libro porque tú te crees que toda la historia está conectada entre sí, crees que no hay ningún fallo, pero cada vez que lo lees vas descubriendo fallos, entonces al final parece algo infinito. Sí, entonces tienes que leerlo muchas veces hasta que te queda más o menos como tú quieres, que nunca te queda realmente como tú quieres y hay un momento que tienes también que decir basta y cerrar el libro y llevarlo a la editorial porque si no publicas no sale nunca. Está claro. ¿Y qué siente, pues solo por curiosidad, qué siente un escritor cuando termina esa novela, cuando termina de escribir ese libro? O sea, yo creo que tiene que ser, como tú dices, después de leerlo y mejorarlo y encontrar fallos y tal, en algún momento cuando lo cierras, como tú bien dices, o sea, ¿qué sensación tienes? Pues sientes una gran satisfacción, la verdad. Sientes, o sea, una inmensa felicidad. Es como si has terminado tu obra. Pero casi a mí me gusta más lo que es el proceso, ¿no? Cuando estás imaginándote los personajes, la trama. Casi creo que lo más divertido de escribir es eso, ¿no? La creación de la trama, de los personajes. Pues luego tiene una parte escribir que también es, digámoslo así, aburrida. O sea, realmente corregir los fallos gramaticales, corregir las incoherencias de argumento, de trama,
es mucho más aburrido que inventarte la historia o transmitir el mensaje que tú quieres. Entonces diría que la parte más bonita para mí no es cuando termino la novela, sino cuando la ideo y cuando la voy desarrollando, sin duda. Bueno, Javier, pues entramos ahora en nuestra sección Un faro sobre el mar, que es aquí donde os pedimos a los invitados, a los asesores, pues que nos expliquéis conceptos que consideramos que son imprescindibles para cualquier inversor, para cualquier ahorrador, que muchas veces parecen conceptos complejos, pero cuando se lo explicas en 2 minutos lo acaban viendo como sencillo. Y a ti, Javier, te vamos a pedir que nos expliques algo que es muy, muy interesante, es decir, ¿cómo definimos el concepto de márgenes operativos de una compañía? Estamos hablando siempre de la importancia de tener altos márgenes operativos. ¿Qué es el margen operativo de una compañía? Vale, pues mira, el margen operativo muy simple. Es un ratio que consiste en dividir el resultado operacional o de explotación entre los ingresos totales de la compañía. Al final, ¿qué es el resultado operacional? Pues bueno, es el resultado de restar a los ingresos totales, a las ventas totales de una compañía, todos los costes o gastos necesarios para obtener esos ingresos. Pues ahí está los gastos por sueldos, por salarios, los gastos por alquiler de un edificio, por bienes. Y entonces, bueno, al final este ratio es muy interesante porque, claro, nos dice qué porcentaje de ventas son beneficio para la empresa. Entonces nos habla de si esa empresa está gestionando eficientemente su negocio o no. Entonces yo es un ratio que sigo mucho. Cuando yo analizo un fondo, sobre todo de renta variable, me fijo en las principales posiciones y en esas principales posiciones sí que las analizo en términos de valoración PER, en términos de margen operacional, en términos de ROCE, para estar convencido. Entonces, el margen operacional para mí es uno de los ratios más importantes, diría, y que obviamente, como todos los ratios, nunca se puede interpretar aisladamente, lo tienes que interpretar conjuntamente con otros, pero creo que sí que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Javier, si en la entrevista hay una cosa clara que hemos sacado como conclusión después de este rato de charla, es que hay que atreverse a hacer las cosas en el momento que llegan, ¿no? En el momento que quieres hacerlo, sin llegar a pensar que hay imposibles y que hay cosas que no podamos hacer, ¿no? Con una buena organización y perseverancia la conseguimos. Esa es un poco la conclusión en general que sacamos de este rato de charla, donde nos has contado toda primero tu experiencia en Chile, que parece que fue muy positiva tanto desde un punto de vista profesional como personal, y luego todo lo que has venido haciendo a través de tus hitos personales, ¿no? El violín, el libro y cómo enfocas un poco la vida, ¿no? En general. Uh-huh. Y ahora entramos en la sección, el cuestionario, en donde te vamos a hacer unas preguntas de corte más personal para entender efectivamente y conocer mejor a Javier desde un punto de vista más humano, ¿no? Uh-huh. Arranco con la primera y queremos saber qué característica de tu personalidad no se ve a primera vista. La honradez, creo. Esa creo que no se ve, Francisco, ni en mí ni en nadie. Exacto, no es fácil, ¿eh? Es muy difícil. Pero sí, de verdad creo que soy una persona honrada. O sea, sí que creo que en mi trabajo siempre busco lo mejor para los clientes. Y bueno, de hecho, suelo invertir en lo mismo que ellos y realmente lo persigo. Muchas veces en detrimento de una gran comisión, busco que ellos estén contentos con mi asesoramiento. Sí, muy bien. Oye, Javier, y lo decíamos preparando el guión de tu entrevista, que está claro que estamos ante un artista, porque, ojo, porque, oye, con el violín y con la novela, pues nos has demostrado que al menos esa parte artística quieres explotarla.
Dinos un artista al que admires. Bueno, esto también suena mucho a tópico, pero es que es quien no le va a admirar, ¿no? Pues diría que a Mozart, ¿no? O sea, al final me gusta todo lo que hizo, sus conciertos de violín, sus conciertos de piano, sus sinfonías, sus óperas. Era un ser, no sé, tocado por 10 varitas mágicas. Sí, extraterrestre, ¿verdad? Increíble. Increíble. Sí. Oye, y si tuvieses que elegir una cosa de Madrid, Javier, siendo madrileño y viviendo desde hace tanto tiempo aquí, ¿con qué te quedarías? Yo con la gran oferta cultural que tiene. A mí, como has mencionado, me gusta el arte y la cultura. Y aquí la verdad que nunca me canso. Siempre hay actividades y creo en ese sentido que es una de las ciudades pioneras de Madrid, de Europa, sin lugar a duda. Madrid a nivel cultural creo que hay pocas hoy día que estén al nivel de Madrid. Sí, coincido. Y a nivel de oferta, o sea, es muy amplio porque es para todos los gustos. Tienes aquí teatros desde 5 euros hasta 200, o sea, puedes entrar en cualquier tipo de presupuesto, con lo cual eso lo hace también más accesible, ¿no? Oye, Javier, ¿y una causa que merezca la pena apoyar, según tú, cuál sería? La disminución de la pobreza a nivel mundial. A mí siempre es lo que más me ha llamado la atención. Sé que la eliminación de la pobreza es imposible, seguramente, o es demasiado idílico pensarlo, pero creo que la disminución sí creo que es algo que cada uno de nosotros podemos poner nuestro granito de arena con nuestro comportamiento y con nuestra actitud. ¿Tienes algún plan específico que estés pensando, que quieras compartir aquí, que nos sumamos todos a... o es más difícil, ¿no? Hacer algo masivamente, ¿no? No, a ver, en este sentido intento colaborar con algunas fundaciones que conozco o que conozco quién las lleva, entonces sé que son transparentes y honestas y es lo que intento hacer. Me gustaría, la verdad, hacer algo más activo, ¿no? Participar de forma más activa, pero con todas las cosas que hago no me da tiempo. Sí. Bueno, ya aportas tu grano de arena, que es importante, claro. Oye, y la última, Javier, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Pues yo la construiría en Mallorca, porque siempre he veraneado ahí y le tengo muchísimo cariño, la verdad. Me encanta. ¿Algún sitio en particular de la isla o...? Sí, en Puerto Pollensa. No sé si lo conoces, Francisco. Yo no he ido a Puerto Pollensa, la verdad. Soy Iván, ¿tú has estado en Puerto Pollensa? No lo conozco. Pues está cerca de Alcudia, es una bahía preciosa. El mar siempre está súper tranquilo, muy transparente. Tiene una fortaleza romana increíble, que es donde se casó Rafael Nadal, con unas vistas espectaculares. Y la verdad que es un sitio muy agradable, con el agua muy caliente, como en todas Baleares, y perfecto para desconectar. Bueno, Javier, ha sido una entrevista estupenda, súper completa, donde te agradecemos mucho que te hayas abierto con nosotros para explorar esa parte personal, humana. Fíjate, nos conocemos desde hace años y aquí hay un montón de apuntes porque siempre descubrimos cosas, ¿no? Así que gracias por acercarte a aquel estudio y por ser ya parte activa de Una Casa sobre el Mar. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Como dice Francisco, yo también me sumo a su agradecimiento, que hayas venido, que hayas estado con nosotros, que formes parte ya de esta comunidad cada vez más creciente. Y sobre todo, volvemos siempre a repetir lo mismo, nos encanta porque descubrimos cosas vuestras, después de conoceros durante mucho tiempo, que nos sorprenden. Así que nos ha encantado descubrir esas cosas tuyas, esas facetas tuyas artísticas que no sabíamos. Y muchas gracias, un placer. Y esta ha sido una nueva edición de Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Y ya sabéis, todas las entrevistas y todas las píldoras de formación están disponibles en iTunes, iVoox, Spotify y el resto de plataformas de podcasting. Así que si te ha gustado el programa, si te ha gustado la entrevista de Javier,
te invitamos a suscribirte y a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram y en Twitter. Siempre cerramos con un agradecimiento porque esta comunidad no hace más que consolidarse gracias a la participación activa de todos ustedes. Gracias por la confianza y la cercanía, nos seguimos escuchando y hasta la próxima.